Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar trabajando sobre la parte de los flujos de trabajo. Estábamos con la parte del análisis de arquitectura. Entonces, no sé si terminaron de hacer la primer parte, donde se tienen que identificar los paquetes, se tienen que establecer cuáles son los casos de uso que deben estar en cada uno de los paquetes para que puedan trabajar dentro de las características dadas. En función a ese tipo de especificación, vamos a continuar visualizando todo lo que viene a ser el flujo de trabajo del análisis. Pero antes debemos recordar de que estamos con el paradigma del proceso unificado de desarrollo de software. En este paradigma que viene a ser el proceso unificado, el conjunto de características son 3. O sea, hay que recordarlo para que ustedes lo apliquen en cada una de las actividades que se tiene en los flujos de trabajo. Por ejemplo, estas 3 características que ustedes pueden ver acá, donde dice que se debe dirigir por caso de uso o guiar por cada uno de los casos de uso, se tiene que tener esas características para que se puedan ordenar las actividades de un equipo. Es decir, qué primero tengo que hacer, qué tipo de información se debe tomar en cuenta para cada uno de los trabajos, quién lo tiene que hacer, en qué tiempo lo tengo que desarrollar, cuáles son las características de funcionalidad que tiene cada uno de los requisitos. Entonces, de esta manera, fíjense que ustedes tienen un conjunto de tareas. Las tareas lo vamos prácticamente describiendo en cada uno de los casos de uso. Una vez que usted ha hecho el diagrama de caso de uso, se transforma en artefacto. Los artefactos son todos los productos terminados, representados por algún diagrama, donde cada una de las características que se tiene que desarrollar algún tipo de especificación, por lo cual ustedes han podido notar, miren, nuevamente volvemos a hablar de lo que dice UML, fíjense. UML con el proceso unificado, tenemos los 3 dirigidos por caso de uso, centrado en arquitectura, iterativo e incremental. Entonces, todos esos incrementos que se van desarrollando es porque usted va avanzando con cada caso de uso. A cada caso de uso usted debe seguir por los mismos flujos de trabajo y fase. Entonces estamos haciendo el proceso iterativo. Entonces iterativo e incremental es porque va creciendo el producto. Bueno, una vez más, fíjense, miramos el flujo de trabajo con la fase. Miren, aquí lo pueden observar mejor. Este es nuestro ciclo de vida. Acabamos de terminar requisito. Miren, requisito está en la fase de inicio y en la fase de elaboración. Ustedes han podido percibir de que el volumen de trabajo se encuentra en este sector, inicio y flujo de trabajo requisito, pero no se terminan. Si ustedes ven, seguimos con trabajo en la fase de elaboración. Sin embargo, fíjense, para que yo pueda trabajar con el análisis es porque ya tenemos las características de todo el trabajo que hizo requisito. Fíjense que aquí tenemos más trabajo, aquí tenemos menos, porque estamos tomando en cuenta lo que hace requisito. Entonces es hora de hacer la fase de elaboración. Miren, entonces ustedes pueden observar que aquí la situación incrementa, miren, incrementa el trabajo, porque sucede que ahora vamos a hacer analizar el caso de uso respecto a lo que se tiene dentro de todos los casos de uso encontrados. Para cada requisito, usted ha hecho su diagrama de caso de uso. Esta vez haremos el diagrama de comunicación, miren, el diagrama de comunicación para cada caso de uso, como ustedes lo observan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí en el análisis. Este análisis me sirve
para que yo haga el flujo de trabajo de diseño. Entonces, si ustedes siguen observando el gráfico, miren, análisis tenía mucho trabajo acá, sin embargo, acá hace una especie de ajuste, fíjense, de ajuste y trata de hacer un refinamiento para que se pueda trabajar el diseño dentro de la fase de elaboración y la fase de construcción. Eso es lo que hacemos en diseño. Sin embargo, en su trabajo de ustedes ya tienen ganado una etapa de la construcción y del diseño. Viene a ser la base de datos. Entonces ya tienen un sector. Sin embargo, en la implementación, fíjense, igual sigo tomando todos los requisitos que han sido elaborados en el análisis y también en la parte del diseño, pero fíjense aquí en implementación, todo lo que es el código. En la parte de prueba, ustedes en requisito, en la parte inicial, ha aprobado nada. Es decir, ustedes no empiezan a probar si sus requisitos son válidos o no, porque no tienen código. Miren, está vacío. Sin embargo, cuando ustedes ya van elaborando, ya van trabajando con cada uno de los análisis de caso de uso, que es lo que van a hacer con el diagrama de comunicación, al menos ya podemos identificar cuáles son sus clases en la capa interfaz, en la lógica de negocio y en la capa de datos. O sea, se va trabajando. Miren, por eso tiene algún tipo de prueba. En construcción, que es la parte del código, tiene también que hacerlo, pero mayor énfasis cuando usted ya tiene terminado su código y además que lo está llevando a la última etapa de transición. En esta fase de transición es porque ya tengo alguna versión ejecutándose. En síntesis, es la parte operacional de lo que ustedes han desarrollado. Entonces, estas son mis iteraciones y estos son mis incrementos por cada uno de los casos de uso. Bueno, una vez, fíjense, ya visualizado el ciclo de vida, que es importante verlo, normalmente, miren, vamos a mostrar este escenario. Este es sobre la vista del modelo de caso de uso de requisitos. Por ejemplo, yo digo, quiero hacer una realización de un caso de uso, pero esta vez la visión será sobre el escenario del análisis. Entonces yo miro el modelo de análisis en este sector. Por ejemplo, yo digo, quiero retirar dinero. Entonces, en un caso de uso es una simple elipse con actores que hacen el escenario. Si el dinero es retirar de un cajero, aparece solo el cliente. Si este dinero es retirar de una institución financiera, aparece el que le atiende en el banco y el cliente. Ese es un escenario. Pero ahora piensa un poquito en el mundo respectivo del escenario del mismo caso de uso, pero visualizándolo a nivel de una realización de un caso de uso, que este caso de uso, si usted lo mira, está totalmente punteado. ¿Por qué? Porque este caso de uso no puede hacer su tarea si no extrae la información del caso de uso. Por eso, mira, aquí hay como una fronterita. Esta barra roja que ven es una frontera. Entonces, lo que ustedes están aquí visualizando es la siguiente. Ustedes pueden observar aquí de que tenemos sacar dinero. Para poder sacar el dinero, yo tengo que saber cuáles son las clases que van a intervenir. En este momento, ustedes visualizan este gráfico. Este gráfico que ustedes lo ven con esta estructura formada, este se llama la clase interfaz. Toda la clase interfaz tiene el propósito de establecer la comunicación con los actores. Por ejemplo, puede ser un formulario, puede ser el dispositivo físico del cajero automático, la pantalla digital para interactuar. Puede ser un recibo, puede imprimir una facturita. O sea, toda la interfaz que permita llegar al usuario es este gráfico que ustedes van a usar, este elemento. En realidad es un elemento del diagrama de comunicación, estos elementos. Luego,
usted va a poder encontrar el otro elemento, este elemento que usted visualiza. Este elemento se llama clase control. Esta clase control se identifica en la lógica de negocio. Es decir, esta clase control son todos aquellos que usted va a desarrollar en el código. Cuando usted esté programando, usted lo primero que hace es crear su clase. Justamente al crear esa clase es clase control, este de acá. La clase control hace que usted pueda programar los métodos. Una vez que esos métodos están programados y están ya probados y validados y verificados, es hora de poder trabajar con mi interfaz, es decir, en la pantalla, qué es lo que usted se comunica de forma inmediata. Pero fíjense que no podría interactuar si físicamente yo no accedo a mi base de datos. Pasa que cuando usted accede a la base de datos, dentro de la base de datos que usted justamente va a consultar, se va a ir directamente a la tablita que usted necesita, ¿me entiende? Esa tabla de la base de datos para análisis se llama clase entidad. O sea, esta clase entidad que usted visualiza es una tablita física que usted lo tiene en la base de datos. O es una clase lógica si usted simplemente lo tiene en un diagrama de clase. ¿Ya? Eso refleja, esa es su representación. De tal forma que si yo digo, a ver, para sacar dinero tengo una traza de línea que es un trace, un estereotipo. Si yo quiero hacer este diagrama de comunicación, necesito información de este caso de uso, ¿ven? Que está totalmente con el objetivo dado. Entonces aquí lo desarrollamos y luego identificamos quiénes pueden ser sus posibles clases, sus posibles objetos que van a interactuar en la realización del caso de uso del modelo del análisis, ¿ya? No se olviden que dentro de análisis, el primer trabajo, la primera actividad es la arquitectura del análisis. La segunda actividad viene a ser analizar caso de uso. Eso es lo que estamos explicando en este momento. Analizar un caso de uso, pero la vista es del modelo del análisis, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes vayan visualizando la integridad y la dependencia que existe de la información a medida que usted avanza con el desarrollo. Bueno, ¿cómo lo mira? Fíjese, cómo ya lo mira a través de los diagramas de UML. Este era mi modelito de caso de uso y este es mi modelo del análisis. Es como si usted hiciera aquí un zoom. Usted dice, a ver, yo quiero saber aquí qué hay adentro de esta elipse. Adentro de esta elipse está esto. Pero esto, ¿dónde yo lo miro? Lo miro en el modelo del análisis. Por ejemplo, como un cliente de esta institución financiera, llámese banco, este actor o este cliente, en este caso, como dice que es un cliente, ya tiene su nombre, puede sacar su dinero, puede ingresar su dinero, puede hacer transferencia. Este es el diagrama de caso de uso. Pero cuando yo digo, a ver, en la parte de análisis, el mismo cliente, ¿cómo ya lo visualizo? ¿Cómo lo veo? En algún momento donde yo decía sacar dinero, miren, tengo un proceso donde dice que va a ser un proceso retiro. Voy a hacer un retiro. Para hacer ese retiro, sí o sí tengo que consultar a mi clase entidad. Entonces, si este es mi cliente, lo primero que tengo que verificar es mi cuenta. ¿Será que su cuenta está activa? ¿Será que tiene el saldo disponible en su cuenta? ¿Puedo actualizar su saldo de su cuenta? En fin, ¿no? Un montón de situaciones en las cuales va a llegar. Lo mismo cuando usted quiera trabajar con la parte de hacer un depósito, ese es un ingreso, hacer un depósito. Igual el cliente tiene que contactarse con algún tipo de presentación donde le permita poder hacer el depósito.
¿Dónde lo va a hacer el depósito? ¿Por medio de transferencia? ¿Lo va a hacer de repente de forma efectivo? ¿Va a ir a un banco, va a hacer cola, va a llevar su efectivo, va a entregar un cheque? No sé, pero debo tener esa información. Luego, fíjense, voy a tener nuevamente la clase donde necesito implementar para hacer todos los métodos de hacer los depósitos. Si fuera una transferencia, la misma situación. ¿Dónde termino llegando? O sea, llámese un retiro, llámese un depósito, llámese una transferencia, sí o sí me va a afectar la cuenta, el número de cuenta, el dinero que tiene ahí depositado en esa cuenta, el tipo de cuenta que utilice, el tipo de moneda, como quiera llamarle, de quién, de este cliente. ¿Lo ven entonces? ¿Por qué analizamos, fíjense, previamente esto? Para poder hacer un diagramita de comunicación que me representa el modelo del análisis, ¿ya? Entonces, de esta manera, miren, ahora el diagrama de comunicación está un poquito más descrito, es decir, ya tiene algunas características donde yo digo, este es mi cliente, este es mi diagrama de comunicación completo, clase interfaz, clase control, clase entidad. Es muy importante que usted empiece a colocar el nombre. Mire, aquí lo que viajan son los métodos, lo que viajan por estas aristas, estos son los nodos. Lo que viajan en estas aristas son métodos. También usted puede visualizar una flechita. La flechita es el orden en el cual están viajando los métodos. Incluso usted aquí puede colocarles parámetros. Puede abrir un paréntesis y puede colocar los parámetros que necesita. Si usted me dice lo que yo quiero es buscar la cuenta de este cliente, entonces en el paréntesis enviará el número de cuenta, de repente cuenta, el código de la cuenta. O si usted lo quiere buscar por su carnet de identidad, que también viene a ser una llave, en el paréntesis usted puede colocar código, coma, CI. O sea, es válido, siempre y cuando sea una búsqueda o sea una actualización. Pero si me llega por primera vez la información del cliente, sería diferente, ¿no? Me está llegando toda la información, entonces no agarro un parámetro y coloco su número de cuenta, porque todavía no la tiene. Entonces, esta flechita me indica, paso número 1, voy a hacer una identificación. ¿Dónde? En una interfaz llamado cajero. Este es un retiro de un cajero, ¿lo ven? Este de aquí es donde voy a interactuar con el dispositivo físico. Entonces, me lo representa mediante esta interfaz. Luego, miren, se dirige a la clase entidad control, a la clase entidad cuenta. Entonces tengo mi clase entidad, mi clase control y mi clase interfaz. Entonces esta clase interfaz número 2, sigamos el número de sucesos que ocurren con los mensajes que se envían. Miren, número 2, mensaje. Solicitar retiro. Para solicitar el retiro me voy a un proceso. Este es mi proceso, mi clase control. Uno de esos métodos se me va a activar y voy a ir y voy a validar el retiro en mi cuenta. Miren, aparece la cuenta. Ya habíamos comentado un día en los casos de uso cuando estábamos viendo la tablita. Si yo quiero retirar un monto es porque tiene que ser menor o igual al saldo que tengo dentro de la disponibilidad de cada cliente. En caso de que este no sea lo mismo, obviamente esto no se va a dar. Entonces, eso es lo que hace la validación. Si este retiro, fíjese, si este retiro, usted ha consultado mediante el dispositivo físico, la pantalla digital que le aparece del cajero, usted retiró, entonces aquí tiene la clase cuenta, o sea, ya si usted dice que retira 500 y tenía, no sé, como 1.000 bolivianos aquí en la cuenta, el saldo automáticamente quedaría en 500, usted retiró sus 500, pero esos 500 que han retirado, miren, se lo devuelve por acá, no se lo devuelve por acá mismo, sino por otro lado, porque en esta salida a usted le entregan el efectivo y le entregan un recibo.
Entonces, no es lo mismo que cuando usted ingresó con el dispositivo digital que tenía para poder interactuar, pero en la salida, miren, fíjense la flechita, en la salida, me entregó un recibo y mi efectivo. Entonces, todo esto, esta salida, hacen que el cliente ya tiene su objetivo logrado, tiene su dinero, tiene su recibo y termina su acción. Eso es un diagrama de comunicación, ¿ya? Para que vayan viendo porque este es el próximo artefacto que tienen que hacer para cada uno de sus casos de uso. Ahora, ¿cómo lo vamos a visualizar? Fíjense, cómo ya estamos avanzando. En este modelo que nosotros acabamos de mirar, se tiene que tratar de ver bajo los modelos del caso de uso que usted visualiza aquí, del modelo del análisis, y fíjense que aquí tengo el modelo del diseño más. En la parte de los casos de uso, usted me hizo un diagrama de caso de uso para poder visualizar la información de cada requisito. Cuando usted dice que esto va a trabajar con la parte del análisis, miren, usted puede visualizar que va a trabajar con el diagrama de comunicación. Pero el diagrama de comunicación va a trabajar siempre y cuando yo pueda extraer esas características de captura de requisito. Ahora, fíjese, aquí usted ha utilizado el diagrama de comunicación. Cuando nos vamos al modelo del diseño, si usted sigue mirando, aquí están las trazas de línea, están los tres. Yo digo aquí, voy a retirar el dinero, el mismo, fíjense, el mismo. Pero para que yo pueda retirar este dinero, tengo que mirarlo del punto de vista del modelo de diseño. En este modelo de diseño se utiliza un diagrama de secuencia. Miren, aquí he utilizado un diagrama de caso de uso para especificar las funcionalidades de interacción con cada uno de los actores. Aquí, por eso es que le dice, usted tiene que ser un ingeniero de caso de uso, porque como ingeniero usted tiene que saber con qué herramienta, qué lenguaje de programación, qué base de datos, si realmente está trabajando con la nube, si es ambiente entorno web, si es entorno móvil. Usted tiene que saber todo, porque qué tal si es un caso de uso móvil. Entonces usted tiene que saber todas las características que trabaja el servidor, cómo trabaja en el cliente, cuál es el requisito funcional que viene. Es por eso que exige que debe ser un ingeniero de caso de uso. Lo mismo aquí en diseño, tiene que ser un ingeniero de caso de uso, porque aquí especifico el detalle completo de lo que va a hacer. Bueno, por eso es que se llama dirigidos por caso de uso. Entonces, como usted visualiza, esa es la trayectoria que nosotros vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, del punto de vista de lo que viene a ser el modelo del análisis con la primer característica que dice dirigidos por caso de uso. ¿Por qué se llama dirigidos por caso de uso? Cuando usted lo mire así en el modelo del análisis, en el modelo del diseño ya voy mirando, por ejemplo, aquí solo veo el elemento, pero ¿qué hay en este elemento? El diseño me dice, mire, el diseño me dice, en esta salida puede tener, fíjense, un sensor de salida, un alimentador de la salida, un gestor de cliente, un contador de efectivo, porque lo que pasa es que estamos trabajando con un cajero. Entonces, el cajero es automático. El cajero trabaja mientras tiene el dinero dentro de la bandeja que le dejaron. Tiene un contadorcito donde si se le acabó le va a decir, lo siento, en este momento no tengo efectivo. Si usted registra mal su PIN, tiene el control de decirle que la tarjeta no es aceptada. Si usted sigue intentando y de pronto otra vez le da error, de repente por seguridad se la detiene en la tarjeta. Entonces, son características, ¿no?, del diseño, donde se va visualizando esa información. Entonces, usted dice, entonces, ¿qué tenía aquí esta información? La interfaz cajero, ¿qué tengo? Mire, un teclado, tengo el dispositivo de visualización, porque usted a medida que va digitando con el teclado, usted tiene una pantallita donde le va estructurando. Eso es lo que quiere decir interfaz cajero.
que tiene un teclado, que tiene un dispositivo de vista, que tiene un lector de tarjeta. O sea, ¿qué me da el diseño? Los detalles. Esto es como una especie de atracción, tengo un ocultamiento de información. A medida que yo voy avanzando en los flujos de trabajo y en las actividades, voy visualizando la información que de repente antes yo solo veía una elipse y decía yo, a ver, ¿qué es esto? Gestionar cliente. Pero bueno, en el análisis ya sé quién viene a ser mi interfaz, quién viene a ser la parte de la clase que usted va a establecer en el lenguaje de programación que ha seleccionado cuando usted empieza a crear. Bueno, toda esa información se va dando en el análisis y más especificaciones se ven en el diseño. Por ejemplo, yo digo, a ver, esta era mi cuenta. Esta es mi clase cuenta, pero esta clase cuenta yo le dije que es una clase de un diagrama de clase. Es una tabla de la base de datos donde usted ya hizo todo el proceso para que pueda convertirse en tabla. Obviamente después de haberlo mapeado, normalizado, sacar toda la información específica y convertirla en una tabla física dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué es cuenta? Cuenta es un gestor. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a trabajar dentro de estas características. Es una clase persistente. ¿Qué es una clase persistente? Aquella que sí o sí existe dentro de algún lugar que está almacenado. Son clases que no pueden desaparecer. Tal es el caso de una cuenta. Cuando algún cliente va a una institución financiera y dice, ¿sabe qué? Lo que yo voy a hacer es, voy a cerrar mi cuenta. Su clase es persistente. Es cierto que va a cerrar su cuenta. Le dice, ¿usted la quiere congelar o ya no va a ser más cliente del banco? No, no quiero ser más cliente del banco. Entonces, en esta cuenta no es que desaparece, ¿me entiende? O sea, en la información nada desaparece. Sabemos que el día de repente, 14 de agosto, vino el cliente a cerrar su cuenta. A partir de ese momento ya esta cuenta está inactiva. O sea, pasa a ser una cuenta pasiva, ya no una cuenta activa. ¿Por qué? Porque sucede que el cliente lo cerró. Si el cliente le dice que lo cierra totalmente, entonces es cerrada. Pero se dice que la congeló, tiene opción que después lo puede recuperar. Por eso se llama clase persistente y tiene el número de cuenta. Bueno, esas son algunas características que quiero que ya vayan mirando en cada uno de sus casos de uso que han hecho para que ustedes puedan trabajarlo. Entonces, miren, aquí yo especifico tanta situación y en el diseño lo miro así. Fíjense, en el diseño ya voy mirando cómo va quedando cada una de estas estructuras, cómo es el enlace en la descripción de cada uno. Eso es diseño. No se olviden, fíjense, si ya yo lo miro en la implementación, miren, aquí hay mucho por hablar todavía, ese es el punto de vista del diseño, que lo vamos a hablar en su respectivo momento. Ahorita nuestro mayor interés es análisis, ¿ya? Esa es la vista del diseño. Así será la vista de la implementación. O sea, ese caso de uso que ahora lo ve usted como una elipse, cuando estemos en la implementación va a utilizar estos diagramas de componentes. Miren, estos diagramas de componentes. Estos diagramas de componentes lo vamos a hacer por cada uno de los casos de uso que usted lo está haciendo, pero esta vez la vista lo visualizamos en una serie de componentes para poder trabajar bajo ese perfil. Entonces, de esa forma, nosotros llegamos al último, fíjese, al último flujo de trabajo que se llama prueba y hacemos la prueba de donde decía sacar dinero. Pero para sacar dinero, esto es implementación, esto es diseño, esto es análisis, fíjense, y aquí comenzamos en la parte de captura de requisitos. Por eso se llama dirigidos por caso de uso. Eso es para que tenga una característica un poco más dada. Ahora, lo que quiero que vayamos mirando es lo último que estábamos haciendo esto. Estábamos, miren, en requisito y empezamos la parte del análisis. Comenzamos la parte del análisis. Hablamos cuál es su objetivo,
Se dio la tareita que me hagan la parte de la arquitectura, no sé si todos enviaron esa información del primer punto. El día lunes vamos a hablar de su proyecto para que podamos ir viendo si estamos dentro de las características que se espera. Lo que le hice hoy día es la introducción a esta actividad, a este trabajo, analizar un caso de uso. Esa fue la explicación de hoy día. Para analizar este caso de uso, vamos a utilizar un diagrama de comunicación. Ese diagrama de comunicación es el que estamos trabajando aquí. Entonces, usted tiene que ser sí o sí un ingeniero de caso de uso. Ahora, no sé si se da cuenta por qué debe ser un ingeniero de caso de uso. Hemos hablado del lenguaje de programación, hemos hablado de la base de datos, hemos estructurado y hemos visualizado cómo las clases están relacionándose a nivel de dependencia y usted tiene que saber exactamente cuáles son los métodos que viajan en cada arista para poder hacer su diagrama de comunicación. Si usted no sabe esa información, no va a poder hacer estas características, ya no va a poder trabajar dentro de la funcionalidad que hay, ¿sí? Bien, entonces esa sería la introducción de hoy día para que ustedes ya vayan trabajando con este sector, vayan leyendo, lean la parte de análisis, no se olviden que estamos en ese flujo de trabajo y hemos hablado de la parte de los diagramas de comunicación, ya vayan pensando los casos de uso que ustedes lo van a implementar. Por ejemplo, usted me dice que 5 o 7 casos de uso son los primeros en ser implementados. A esos 7, su diagrama de comunicación, por favor. ¿Por qué? Porque a ese nivel yo necesito ver su información. En el caso de uso, yo puedo mirar en la tablita las operaciones de funcionalidad, pero la parte técnica no lo puedo observar. En el diagrama de comunicación, el simple hecho de visualizarlo, ya yo sé si usted tiene un formulario, yo sé si usted tiene un reporte, yo sé cómo está organizado su código. Sabemos si de repente usted tiene una sola clase para manejar cliente o de repente tiene dos clases que ha creado en la parte del código. Puedo visualizar a cuántas tablas usted está recurriendo en la parte de la base de datos. Por ejemplo, usted me dice, esta es una venta. ¿Cuáles son las tablas que va a consultar? Al cliente, a la venta, al producto, y así me sigue citando. Entonces, vayamos pensando ya. El día lunes vamos a hacer un poquito más de repaso de los diagramas de comunicación. Vamos a hablar de los proyectos que me han enviado del primer punto para que la semana que viene, por favor, hagamos diagrama de comunicación. Ese será el próximo trabajo que van a hacer en su proyecto. No se olviden que ya fijamos el primer examen parcial también. Ese examen parcial está para el viernes 28, quedamos con ustedes, ¿no? Ese examen no ingresa análisis, este análisis que estamos haciendo no será parte del examen parcial, solo es hasta el flujo de trabajo de requisitos, ¿sí? Si alguien tiene alguna consultita, lo hace. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿No lo envió? Ya, escúcheme, ¿cuándo se le cerró? ¿Ya se cerró su entrega de este grupo? No, está bien. O sea, por eso que el día lunes yo voy a hablar, este fin de semana se lo voy a leer sus trabajos y voy a ir colocando las conclusiones en cada trabajo. Pero el día lunes yo voy a hablar en qué situación están los proyectos, porque ya voy a tener la información clara de cada uno de los proyectos que han trabajado, para que yo pueda hablar después de los prototipos, o sea, cómo ustedes tienen que ir integrando ya la parte de los diagramas de general de caso de uso, porque todavía creo que no lo habían terminado. O sea, en esta presentación lo que yo quería verlo, no sé si lo han hecho así, es completo el flujo de trabajo requisito, es decir, su prototipo más el diagrama grande, estructurar modelos de caso de uso. ¿Eso envió su grupo o no?
Harold, Ingeniera, buen día. buen día. Eh, enviamos, disculpe, ingeniera, que le Ya corte. diga, Darwin. Enviamos, pero no lo enviamos completo. Enviamos son 15 casos de uso, de los cuales 6 hicimos la tabla que nos pidió, ¿no? Las especificaciones de cada caso de uso. Eh, Hicimos un diagrama como general ya de los casos de uso. Eso nos faltó completar eso, las tablas más que todo, ingeniero, de los casos de uso. Después todo lo Ya más está está. bien. Ok, pero por lo menos hay algunos casos de uso que se pueda observar para que yo pueda revisárselo. Tienen, ¿no? Sí, ahí, ingeniero. A ver, pero ¿quiénes presentarían? ¿Quieren presentar? Le puedo habilitar, digamos, o en otra opción, sí, para que no se mezclen con lo que ya está. Si quieren, se los habilito una opción hasta el día domingo. Sí, por favor. Lo que pasa es que el lunes ya yo quiero saber el estado. Ya le voy a habilitar ahorita otra opción, otra, no la misma, para que yo pueda saber hasta dónde me presentaron y qué tenemos, o sea, para que el día lunes ya podamos tener una información mucho más precisa y continuemos con el análisis. Claro, ese es el caso, ¿no? Hasta el sábado en la noche, ¿ya? Para que yo tenga esa información y les hables el día lunes, porque si no, no avanzamos también en la parte ya del análisis. Pasa que si no tengo los casos de uso, el análisis no queda bien, como han visto que hay una dependencia funcional, porque esto pues es una trayectoria, digamos, ¿no? En el ámbito del desarrollo. Ya, se lo habilito hasta el sábado, ¿ya? Bueno, ok. Sí, la unidad 1, que es teoría general de los sistemas, la unidad número 2, los 6 puntos que han visto para la parte de los sistemas de información, es decir, los 6 elementos, datos, personas, hardware, software, lo que tienen en su proyecto, ¿no es cierto? La parte de los ciclos de vida, que es el tercer capítulo o unidad que está descrita. Luego viene a ser la parte de Ishikawa y la parte de requisito, ¿ya? Ese es el primer examen parcial. Otro día ya les explico en qué consiste el examen, cómo lo van a hacer, digamos, ¿no? En otro momento ya cuando esté más cerquita para que todo el mundo sepa, o sea, cómo se va a dar el examen. Ya, bueno, hasta luego, jóvenes. Bendecido fin de semana.